Buenas noches, doctor José Miguel. A continuación presentaremos nuestro primer avance en el proyecto de estrategias metodológicas para el uso de la inteligencia artificial en el aula. Lo vamos a enfocar hacia el fortalecimiento del aprendizaje en educación secundaria y media y estará localizado para grado 11º de las instituciones educativas en donde nosotros hacemos parte en las áreas de matemática, ciencias sociales y lenguaje. Aquí están los autores y yo soy Idalia Collazos. Partimos de una premisa y es que la inteligencia artificial ya hace parte de nuestra experiencia escolar. En ese sentido, nos enfrentamos a dos perspectivas en el aula. Por una parte están los estudiantes para quienes la inteligencia artificial se integra de forma natural y estructural cuando se resuelven ejercicios y tareas. Y por el otro está gran parte de los docentes, las directivas e incluso las familias para los cuales este es un medio que que fomenta el facilismo y hace una reducción del esfuerzo y la pérdida de la reflexión. Pero como lo dice Crowell en el 2006, las nuevas tecnologías han producido cambios fundamentales en la educación. Así que ignorar la inteligencia artificial o combatirla por vía de la restricción, pues solo incrementa la distancia entre las prácticas pedagógicas y las dinámicas sociales actuales. Y en consecuencia, la escuela necesita pasar de una lógica de la restricción a una integración guiada con propósitos formativos, con criterios claros y por supuesto con el acompañamiento docente. El proyecto no pretende decidir si la inteligencia artificial debe estar o no en la educación, porque su presencia en la vida escolar ya es un hecho. El verdadero reto está o consiste en investigar e identificar cómo integrarla de manera consciente y estratégica. Si lo que pretendemos es que los estudiantes tengan un pensamiento crítico y autónomo, la inteligencia artificial no puede convertirse simplemente en solucionar los ejercicios, sino en ser un medio para que el estudiante comprenda, verifique y argumente. Con ese propósito ya definido, el enfoque que tenemos de esta investigación tiene como objetivo principal identificar estrategias que integren la inteligencia artificial en las prácticas de aula. Como lo sostiene Torres y Cobo en el 2017, la tecnología debe estar al servicio de los propósitos formativos y esta debe convertirse en un medio y no en un fin. Em, por lo tanto, lo que esperamos como resultado no es simplemente producir respuestas, sino lograr el enriquecimiento del aprendizaje en forma verificable mediante actividades que fomenten y fortalezcan en los estudiantes la comprensión, el análisis, la argumentación y claramente la toma de decisiones. ¿Sigue, Irma? De esta manera, los tres pilares que tenemos en en la indagación están conectados con los objetivos, los cuales están en primera instancia la integración de la metodología, que es integrar la inteligencia artificial con el aprendizaje. Por otra parte, tenemos el aprovechamiento de hábitos, estos enfocados a las estrategias que se usan con la IA para fomentar el espíritu investigativo. Y por último, el cambio docente, que nos preguntamos qué cambio de perspectiva requiere el docente para mirar la IA como una aliada y no como una amenaza. ¿Pasas la diapositiva, por favor? Aquí entonces hicimos una comparación entre lo que es la visión tradicional y la visión recontextualizada desde la matriz pedagógica de la IA, ya que desde la visión tradicional se ve la IA como una amenaza y un obstáculo, y el profesor se le ve como un transmisor de conocimiento. Mientras que en la visión recontextualizada vemos la IA ya como una aliada pedagógica y una mediadora. El profesor ya pasa a ser un diseñador de retos y evaluador de procesos, y por tanto la parte cognitiva ya se enfoca en el pensamiento crítico y metacognitivo y no en la repetición y ejecución de la ejecución mecánica.
Continúa, por favor. En la redistribución de la carga cognitiva, desde la visión tradicional, hay un 80% que está en procedimientos mecánicos y repetitivos. Ese mismo 80% desde la visión con la IA está en la formulación y argumentación. Y para corroborar lo que dice Wolfram en el 2010, que afirma que al delegar tareas rutinarias en la tecnología, el tiempo y el esfuerzo pedagógico se libera, por tanto, se interpreta resultados y se crea conocimiento. Y hablamos también en nuestra investigación del nuevo ciclo cognitivo del estudiante, que está comprendido en 5 fases. La primera de ellas es la consulta que se le hace a la IA. La segunda es el recibir la respuesta generada. Ya pasamos a una tercera fase, que es la verificación de información, donde el estudiante cuestiona la veracidad de la respuesta que arrojó la IA. Pasamos a la cuarta fase, que es contrastar las fuentes, y es ahí donde se compara el enfoque y la metodología. Y por último, la argumentación y la validez, donde se toman las decisiones y se concluyen. Es importante resaltar que esa toma de decisiones se hace con pensamiento crítico. Ya los dejo con mi compañero Kevin. Bueno, a pesar de los temores y las resistencias, hemos querido enfatizar como que un punto fundamental. El docente siempre y va a seguir siendo el arquitecto del aprendizaje. La IA es una herramienta poderosa y los profesores no podemos ser ajenos a ellos. Por eso el propósito debe ser formativo, seleccionar recursos, manejar actividades retadoras y acompañar el proceso de formación permite que los estudiantes inicien un espacio donde el docente no se sienta arraigado por la inteligencia artificial. Señala Torres Cobo en el 2017 que el valor de la tecnología siempre va a ser un proceso de herramienta en sí misma, porque tiene la capacidad de ponerse al servicio de fines formativos. Por eso es que es necesario y se ve que la función docente no se sustituya, sino que se transforme y se enriquezca, basado en 3 pilares. Se definan los propósitos para seleccionar unos recursos, se formulen retos que permitan diseñar situaciones auténticas de aprendizaje y también se cree una forma de procesos donde no se limitan a calificar resultados finales, sino que se acompañen de manera racional el camino en el que el estudiante llega a una solución. Siguiente, por favor. Ahora, frente a las distintas resistencias que se mencionan en el proceso, nosotros pues planteamos cambios radicales, pasar de ver la IA como una amenaza y comprenderla como una nueva oportunidad. Es bien, ahora bien, integrar la inteligencia dentro del aula y esto no es excepto de un desafío. Esto lo advierte Guerra en el 2024. Por eso debemos prestar atención a las dimensiones críticas que se pueden reconocer. Lo primero es reconocer sesgo, porque esto puede identificar prejuicios en el contenido generado por las inteligencias artificiales. Lo segundo es pues cuestionar los límites de fiabilidad, ya porque no se ven sentados los aspectos que se producen de la inteligencia artificial sean exactas. En el tercer proceso, la intención está en comprender los problemas de autoría, porque de alguna manera u otra la propiedad intelectual y la originalidad del trabajo siempre se va a ver inculcada por la inteligencia artificial. Y cuarto, pues proteger la privacidad de esos datos para ser consciente de que los algoritmos pues, que se manejan con la información de verdad sean personal. Estas dimensiones no deben ser obstáculos, sino oportunidades para formar estudiantes críticos, estudiantes éticos y responsables. Siguiente, por favor. Ahora, es importante el proceso de implementación. ¿Dónde vamos a implementar este proyecto? Hemos seleccionado pues 3 instituciones educativas en 3 diferentes regiones de nuestro país, de nuestra nación, lo que nos va a permitir enriquecer la investigación con su diversidad territorial. El primero está en el departamento del Cesar, el municipio de Pueblo Bello, un municipio que está en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta. El segundo es en el Cauca, en la institución comercial del norte, en su sede rural Francisco José Chaus de Popayán. Y el tercero en Antioquia, en una institución educativa, Las Mercedes, en Santa Bárbara.
¿Por qué esta diversidad? Porque nos permitimos contrastar experiencias en contextos rurales, urbanos y semiurbanos y asegurar que las estrategias metodológicas pues, que diseñamos sean adaptables a distintas realidades escolares. De esta manera, los resultados de nuestra investigación van a tener un mayor alcance y también una mayor aplicabilidad. Los dejo con el compañero. Bien, entonces tenemos la intersección disciplinar en grado 11. Aquí podemos observar entonces las tres áreas que estamos trabajando: lenguaje, matemática y ciencias sociales, observando que se puede hacer la investigación mediante la inteligencia artificial, pero sabiendo que el docente es la base o el núcleo para hacer el sistema de evaluación y la formación del estudiante al unir las materias como tal. O sea, el estudiante no va a depender única y exclusivamente de la inteligencia artificial, sino que el docente como tal tendrá su oficio de avanzar, fortalecer, evaluar y dar las conclusiones correspondientes y los objetivos que corresponden al grado como tal. Siguiente. Aquí observamos el modelo de lo que es triádico. Observamos entonces la inteligencia artificial, observamos docente y observamos estudiante. Ahí está la formación de estos tres y hacen un núcleo como tal triádico. Pero reconocemos nosotros, nuevamente repetimos, que el docente es la base. El docente es el fundamento. No vamos que el estudiante se base en la inteligencia artificial y se maneje con la inteligencia artificial al 100%, sino que el docente es el núcleo, el docente es la base y el docente es el que tiene que dar la formación, la introducción y los objetivos para que el estudiante llegue a un núcleo común y una conformación intelectual sabiendo lo que está haciendo. Y por último, podemos tener la formación en la sociedad del conocimiento exige revisar permanentemente los procesos de enseñanza-aprendizaje a la luz de los cambios tecnológicos. Obviamente, el estudiante debe de reconocer la importancia de la tecnología, no aislarlo en ningún momento, que no desconozca el valor y el fundamento que la tecnología le puede aportar al estudiante, pero sabiendo siempre que el docente y el aula de clase será el fundamento principal para que el estudiante tenga su evaluación, su propósito y cumpla con los objetivos que él realmente necesita. Allí podemos observar entonces también algunas referencias. Se observan referencias bibliográficas que están, o sea, es el fundamento para que el estudiante, el docente y el aula como tal podamos reconocer que tenemos las bases críticas, las bases fundamentales para poder hacer nuestra investigación y nuestros avances tanto en la base tecnológica como en la vida cotidiana como tal.